Buenos días, Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Como ya lo saben, estamos en la primera carta del apóstol Pedro, que es lo que hemos venido estudiando. Y pues damos gracias a Dios que nos ha permitido ya terminar el capítulo 1 de esta primera carta de Pedro. Sin embargo, es importante, es necesario continuar adentrándonos en la profundidad de la palabra de Dios por medio de esta carta tan corta, pero tan profunda. Si leyéramos rápidamente desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 2, 1:1 al 2:8, es muy fácil percatarnos que después de entender la esperanza viva de la salvación y aceptarla por fe en nuestro corazón, realmente aceptarlo por fe en nuestro corazón, la consecuencia lógica en la vida de cada creyente es el crecimiento espiritual. Esa es la consecuencia lógica. Al aceptar nosotros a Cristo como Señor y Salvador, nacemos de nuevo. Entonces somos una nueva criatura. Somos ahora un bebé en el Señor que debe de crecer. Porque todo bebé va a crecer. Entonces, si leyéramos rápidamente desde el versículo 1 hasta el 2:8 de primera de Pedro, nos vamos a percatar de este crecimiento que todo bebé debe de tener. En el capítulo 1 de esta carta, en los versículos del 1 al 12, vimos la naturaleza y lo maravilloso de la esperanza viva de la salvación. Ahora lo que estamos viendo es el fruto de esa esperanza viva en la vida personal del creyente. El fruto de esa esperanza viva. Vimos la exhortación a una vida santa en los versículos del 13 al 25, donde dice: sed santos porque yo soy santo. Y en su momento ya decíamos que sin santidad nadie verá al Señor, y que es demasiado importante el que el pueblo de Dios sea santo, que el creyente busque su santidad. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente esa exhortación al crecimiento espiritual, tema que nos va a ocupar en el capítulo 2, versículos del 1 al 8, los cuales dicen así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermano Fernando, ¿nos apoya en oración, por favor? Nuestra mente abierta
Amén. Gracias. Por todo lo dicho en el capítulo 1 de esta carta, es decir, el nuevo nacimiento mediante la palabra de Dios, habiendo purificado vuestras almas para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, dice el versículo 22, y siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es necesario hacer lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En los versículos 22 y 23 del capítulo 1 vemos la obra divina en la vida del creyente. Habla de la purificación de vuestras almas, que es por medio del Espíritu, y el renacimiento de una simiente incorruptible, que es por medio de la palabra de Dios. Pero ahora en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 vemos la obra del hombre. Primero vimos la obra de Dios y ahora vemos la obra del hombre, es decir, lo que nos corresponde hacer como cristianos, como aquellos cristianos que hemos nacido a una nueva vida. Y entonces vamos a ver lo que implica vivir, vamos a ver en la práctica lo que implica ser una nueva criatura. Y tiene que ser esta nueva vida en conformidad a nuestra nueva condición, nacidos de nuevo. Es muy complicado, esto es muy complicado, vivir como Dios quiere, actuar como Dios quiere, hacer las cosas como Dios quiere, es muy complicado porque estamos en la carne. Pero somos nueva criatura y hemos nacido de nuevo. Esto hace que sea muy complicado. He aquí la razón de esta exhortación al crecimiento espiritual. Por eso aquí se nos hace esa exhortación. Y veamos lo que comienza diciéndonos en el versículo 1. Desechando pues, hay otras versiones que lo traducen como por consiguiente despojaos. Por consiguiente despojaos. Sea la forma que sea la traducción, la idea central es que por todo lo antes mencionado en el capítulo 1, como hijos de Dios, debemos de desechar o debemos de despojarnos de todas las cosas que dañan el amor fraternal que debe de existir entre los miembros de una comunidad cristiana. Ya el domingo pasado nos explicaban lo que era el amor fraternal, hasta nos explicaron que duele ejercitar el amor fraternal. Entonces, para poder lograr esto, tenemos que desechar o despojarnos de todas esas cosas que van a dañar las relaciones interpersonales dentro de los miembros de una comunidad cristiana. Y es algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Vayamos por favor a Hebreos, capítulo 12. Y vemos cómo el Señor nos da esta instrucción también en el versículo 1, Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Lo que tenemos que hacer es despojarnos, tenemos que desechar. La orden es esto: despojarnos de todo lo malo, desechar todo lo malo. Y desde antes hemos venido hablando de la santificación, y esto que estamos viendo es parte de la santificación, es consecuencia de la santificación. La santificación tiene
dos monedas, tiene dos caras como una moneda. Es muy claro que está así. Una cara implica que nos despojemos del mal, que desechemos el mal, pero la otra cara implica revestirnos del bien. Entonces, si me despojo del mal, si desecho el mal, tengo que ser revestido del bien. El verdadero sentido del verbo desechando, aquí en este versículo, es o quiere decir poner lejos de sí. Desechando quiere decir poner lejos de sí. Por eso dice el versículo, desechando pues toda malicia, es decir, poniendo lejos de sí toda malicia. Eso es lo que nos dice el versículo. Entonces, ¿qué debemos de desechar? ¿De qué debemos de despojarnos? ¿Qué debemos de poner lejos de nosotros? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? Decimos sí, amén, soy hijo de Dios. Entonces, ¿has nacido de nuevo? Sí, amén, he nacido de nuevo. ¿Tienes estas cosas que acabamos de mencionar? ¿Sí decimos amén? ¿Sí decimos sí? ¿O qué decimos? No, yo no las tengo. Puedo decir yo no las tengo, pero ¿cuál es la realidad? Sí, las tenemos. Las tenemos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Vamos a ver lo que significan cada una de estas cosas para que sepamos exactamente de qué nos debemos de despojar. ¿Qué debemos desechar de nuestras vidas? ¿Y cómo debemos hacerlo? Dice la palabra del Señor, desechando pues toda malicia, toda maldad. ¿Qué significa aquí malicia o maldad? La maldad implica tramar algún daño o perjuicio contra tu prójimo. Lo estás pensando, lo estás analizando, a ver cómo le provoco algo malo, ¿no? Es tramar algo malo contra tu prójimo. Alguien dirá, yo no hago eso. Nunca he deseado algún daño contra alguien. Yo no hago eso. Pero seguramente hemos escuchado algunas frases como la siguiente: híjole, ojalá se muriera. ¿No lo han escuchado alguna vez? Lo hemos escuchado. Y ahí, ojalá y no llegara. En las escuelas es muy común decir de parte de los alumnos, ojalá y se le ponche la llanta al maestro, para no tener clase, ¿no? Y como dicen los jóvenes, tener la clase libre, ¿no? Vean cómo a veces con cosas tan sencillas estamos deseando mal, ¿no? Tenemos esa maldad y son cosas tan sencillas. Ojalá y no venga porque no quiero ver al hermano. ¿Creen que eso pasa en la iglesia? ¿Creen que esto suceda en la cristiandad? ¿O nadie dice nada? Todos estamos callados. Es una realidad también en las iglesias, desgraciadamente. Ojalá y ya termine el hermano la predicación porque ya es la una y pues ya se exageró, ¿no? Ya que le pare. Ojalá y se le vaya la luz. Y vean cómo comenzamos a pensar cosas con maldad, ¿no? Ya se pasó de listo, ya son una 20, mejor ya cierro la Biblia, ¿no? Y la guardo. O sea, empezamos a actuar a veces sin querer con esa maldad, ¿no? ¿A quién está dirigida esta carta? A los creyentes. Y a los creyentes les está diciendo, despojados de toda maldad. Somos pecadores, vivimos en la carne. Y son frases tan sencillas que expresan nuestra maldad que tenemos. Entonces, son realidades que tenemos, son realidades que vivimos. Pero también dice que debemos de desechar o de despojarnos de todo engaño.
Desechar todo engaño. ¿Qué es el engaño? Es la mentira. La mentira que generalmente usamos para sacar provecho para nuestros propios fines. Es decir, con tal de lograr lo que yo quiero, lo que yo deseo, uso el engaño o la mentira sin importar a quién estoy dañando. Yo tengo un propósito, yo lo quiero lograr y entonces empiezo a mentir, empiezo a engañar para que yo lo logre y obtener eso que quiero. La pregunta es, ¿has mentido alguna vez? ¿Hemos mentido? Sí. ¿Qué nos dice el Señor? Despojaos. Desechar todo engaño. Despojaos, dice el Señor. Por eso les dije en un inicio, en el capítulo 1 vimos la obra del Señor, ahora estamos viendo la obra de nosotros. ¿Qué te dice? Despojaos. Despojaos de todo engaño. Y también nos dice despojaos de hipocresía. Hipocresía es usar una máscara a fin de presentarse diferente a lo que realmente es uno. Tenemos nuestra realidad, tenemos lo que somos, pero usamos una máscara, que en la hipocresía verdadera no se ve esa máscara, pero usamos una máscara, ¿no? Y entonces presento lo que yo quiero de mí. Y normalmente vamos a mostrar que nuestro lado bueno, y más si queremos obtener el beneficio propio. Entonces me hago hipócrita y presento la parte buena de mí. La clásica frase, el hermano, la hermana, ya no lo soporto, me cae bien mal, pero le voy a hablar para que no diga, para que vea que soy bien buena onda. Cuando la Biblia dice, ve, tú y él, y estando solos, dile lo que te pasa, dile lo que sientes, dile lo que tienes, y arregla el asunto, y felices de la vida, y somos hermanos. Pero a veces lo hacemos así, ¿no? Le voy a hablar para que no digan, ¿no? Le voy a hablar porque si no, ¿qué van a decir los demás? Mejor le voy a hablar. ¿Se ven hasta dónde va llegando la hipocresía? Después dice que también debemos de despojarnos o de desecharnos de envidias. ¿Qué es la envidia? Es algo bien fuerte la envidia. Deseo tener lo que el otro tiene y hago todo lo posible por quitárselo. Y es algo bien curioso, ¿no? Yo deseo tener lo que el otro tiene. Ejemplo práctico, él tiene un teléfono celular, yo tengo un teléfono celular. El mío está funcionando de maravilla, no necesita más, pero el de él está mejor. Y yo quiero tenerlo, porque está mejor, y deseo tenerlo, y busco la manera de quitárselo, hago todo lo posible por quitárselo. Y si no puedo quitárselo, voy a buscar la manera de que tampoco lo tenga. Y entonces lo voy a empujar ahí afuera en el canal para que se caiga y el celular se caiga al agua y ya no lo tenga, ¿no? Vean hasta dónde llega a veces la envidia. No lo necesito porque tengo el mío, pero esa es la envidia. En eso radica la envidia. No quiero que tampoco lo tenga otro. Si no lo tengo yo, el otro que tampoco lo tenga. Y es difícil la envidia. Y a veces es difícil detectarla en nosotros mismos. Nos cuesta trabajo, pero es más nos cuesta trabajo gozarnos por las bendiciones que el Señor les da a los demás. Y normalmente no llegamos y le decimos al hermano o a la hermana, qué bueno que el Señor te dio esta bendición y que ahora tienes un celular mucho mejor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Normalmente no es así. Entonces la envidia es algo muy complicado en nuestras vidas. Es algo que lo tenemos bien escondido en nuestros corazones y que a veces nos llenamos la boca diciendo, no, yo no soy envidioso,
Yo no, pero lo tenemos ahí y estoy deseando lo que el otro tiene. Y también nos dice que debemos de despojarnos de todas las detracciones. En griego se traduce como maledicencia, detracción o maledicencia, y esto significa algo que es hablado hacia abajo, lo que comúnmente conocemos aquí bajo al lado, aquí bajito al lado, así lo conocemos aquí. En otras palabras se conoce como chismografía, que en las escuelas los alumnos hacen sus famosos chismógrafos. ¿No se acuerdan de esos? ¿Sí? ¿Sí conocieron el chismógrafo? Entonces, de ahí viene esa chismografía o ese chismógrafo. Actualmente los alumnos ya no conocen el chismógrafo porque ya su vida es otra cosa. Y ahorita Saraí volteó a ver como, ¿qué será el chismógrafo? Pero sí recuerdan del chismógrafo, ¿verdad? Entonces vean cómo va el asunto de la chismografía y lo clásico. Te voy a decir, pero no le digas a nadie, ¿eh? Te voy a decir, pero no le digas que yo te dije. ¿Hemos escuchado estas frases? O la otra, se dice el pecado, pero no el pecador. Frases tan comunes que usamos y que van ahí implicando lo que es la chismografía, ¿no? O sea, ahí la murmuración, la maledicencia, las detracciones, son algunos dichos tan comunes y que nos van a ayudar a detectar los chismes. Si eres un hermano que ha nacido de nuevo y que está creciendo, cuando alguien venga y te diga, te voy a decir, pero no le digas a nadie, mejor no me digas, muchas gracias hermano, hasta luego, y nos damos la media vuelta, ¿no? O te voy a decir el pecado, pero no te voy a decir el pecador. No, hermano, si me vas a decir, dime todo y bien. Pues para orar por el hermano, ¿no? Para irlo a ver y visitarle y ayudarle, ¿no? Pero eso de que me dijeron, entonces tenemos que tener cuidado con esto, porque la palabra del Señor nos dice que desechando pues todo esto, tenemos que despojarnos de esto, y eso es parte de nuestra responsabilidad, esa es parte de nuestra obligación. Tenemos que despojarnos, desecharla de nosotros. ¿Quién lo hace? ¿Quién de nosotros intentamos despojarnos de esto? ¿Quién de nosotros desechamos todo esto? Cada quien lo sabe. Eso es nuestra responsabilidad ante Dios. Y cada uno de nosotros sabemos si me estoy despojando de todo esto, si lo estoy desechando, o qué es lo que sucede, ¿no? Eso ya queda en tu corazón. Y dice entonces, desechando todas estas cosas, ¿qué tenemos que hacer después de que hemos desechado todas estas cosas? Versículo 2: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desear. Es una ordenanza del Señor, ¿eh? Desear. Está claro. Si hemos nacido de nuevo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, por medio de la fe en Cristo, si nos hemos despojado, desechando todo lo malo que hay en nosotros, como bebés recién nacidos, tenemos que crecer en nuestra salvación. No nos podemos quedar como bebés en el Evangelio. Y hay que tener cuidado porque hay creyentes de 20 años que siguen siendo bebés. Y tal vez somos nosotros mismos, ¿no? Entonces tenemos que ir creciendo como un bebé. Pero para poder crecer, al igual que el bebé, necesitamos de alimento. Necesitamos alimentarnos. Pero para alimentarnos necesitamos tener hambre. ¿Qué pasa cuando alguien está enfermo y le está rogando y le dice, ten, come, y le traes los mejores platillos? Simplemente no quiere comer. Entonces, para alimentarnos necesitamos tener hambre. Y si tenemos hambre, es porque estamos vivos. Porque si estuviéramos muertos ya no tenemos hambre. Entonces estamos vivos y por eso tenemos hambre.
Y si estamos vivos y tenemos hambre, entonces queremos alimentarnos lo mejor posible. Queremos alimentarnos de la mejor manera. De jóvenes, de adolescentes, comemos lo que caiga, como sea, no nos hace daño. Parece que tenemos un estómago, como dicen algunos, carburador universal, y no le pasa nada. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Esto ya no lo como porque me hace daño, esto tampoco por esto tampoco por esto. ¿Empezamos a qué? A buscar el mejor alimento. Ya no comemos nada más por comer. Y aquí tenemos la analogía en este versículo 2: desead como niños recién nacidos. Como niños recién nacidos. Un bebé recién nacido constantemente desea el alimento. Y aquí hay muchas mamás que no me van a dejar mentir, que los bebés cada 3 horas están queriendo alimentarse. Y tal parece que tienen un reloj de pared ahí muy grande y que ya lo conocen y ya saben cómo se usa el reloj, porque cada 3 horas, bien exactos, quieren alimentarse. Están recién nacidos, no conocen el reloj, pero tal parece eso. Ellos están listos ¿para qué? Para el alimento. Y si no se les da de comer, comienzan a llorar. Y si no se les da, si no se les hace caso, entonces lloran con mayor intensidad, lloran con mayor desesperación y lloran hasta obtener lo que quieren. Y lloran hasta obtener su alimento. Ahora, si este bebé está acostumbrado a la leche materna y de repente le dan leche preparada en polvo, ¿qué va a hacer? A pesar de que se esté muriendo de hambre, ¿qué hace? La rechaza, no la recibe, no la quiere. ¿Por qué? Porque quiere la leche no adulterada, quiere la leche pura, quiere el mejor alimento. Para él no sirve ese polvo. Los comerciales dirán que la fórmula es lo mejor y que tiene tantas cosas, pero para él no le sirve, porque para él es leche adulterada. Él quiere la leche materna, que es la mejor, la que está pura. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos: la leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada. Así lo dice el versículo. Y esta leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Es la misma palabra por la cual hemos renacido de una simiente incorruptible. Esa palabra es la que provocó que nosotros naciéramos y seamos nueva criatura. Y esa misma palabra es la que tenemos que desear como niños recién nacidos. Tal cual lo hace un bebé. Tiene que ser de manera constante. El bebé come cada 3 horas. A lo mejor el adulto ya no come cada 3 horas, pero sí come diario, ¿no? Entonces, diario debemos de estudiar la Biblia. ¿Lo estaremos haciendo durante la semana? O llego a mi casa, guardo mi Biblia y hasta el siguiente domingo la saco aquí. Si es así, hay que hacer el experimento de llegar hoy, comer y no comemos hasta el siguiente domingo. Nos vamos a morir de hambre. Y si no comemos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, nos vamos a morir de pecado. Entonces tenemos que hacernos el hábito de leer diariamente la palabra de Dios. Si nos cuesta trabajo y no estamos acostumbrados, pues empiezo con poquito. Y poco a poco voy iniciando, voy avanzando. Y les aseguro que después se la van a pasar 1 o 2 horas estudiando la palabra de Dios y ni el tiempo van a sentir. Y cuando les digan, ya córtale porque nos tenemos que ir, no, espérame tantito. Porque empezamos a comer o alimentarnos de esa leche espiritual no adulterada. Todo buen crecimiento necesita de una buena alimentación. El bebé que es alimentado por la leche materna no adulterada tiene la garantía de que se convertirá en un niño sano, con defensas suficientes para no enfermarse, porque está siendo bien alimentado y en un futuro se va a convertir en un adulto fuerte. Es
Eso es la realidad. Entonces el bebé se quiere alimentar porque tiene hambre, y tiene hambre porque está vivo. Si nosotros nos decimos ser salvos y no nos queremos alimentar de esa leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, entonces quiere decir que estamos muertos. Quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Entonces quiere decir que me digo ser cristiano y me digo ser creyente y me digo ser salvo, pero no es cierto. Así como el bebé necesita ser alimentado y lo busca el bebé, así lo tenemos que buscar nosotros. Si no lo buscamos, ya cada uno nos compete reflexionar sobre nuestra propia vida. Si soy como aquella historia de antaño y muy conocida por todos, de aquella mujer adulta que no encontraba sus lentes y peleaba con todos porque no encontraba sus lentes y los buscó por todos lados, debajo de mesa, de cama, de muebles, y nunca encontraba sus lentes y nunca encontró sus lentes. Busque y peleando con todos, pero los lentes no aparecieron. Y después, como de un mes, 2 meses, va a abrir su Biblia para leerla y los lentes estaban ahí guardados. ¿Nos pasará esto? Es por citar un ejemplo práctico. Entonces tenemos que alimentarnos. Y tenemos que alimentarnos de manera individual, pero también en colectivo. El bebé come ahí solo, la mamá le da de comer y muy feliz y contento. Pero cuando va creciendo, ¿no nos gusta comer en grupo, en familia? ¿O a quién le gusta comer solo? Comemos solos tal vez porque no nos queda de otra, ¿no? Pero normalmente nos gusta comer con la familia, comer juntos, porque platicamos, porque reímos y estamos comiendo ahí. Entonces, nuestro alimento tiene que ser de manera individual y tiene que ser en colectivo. Es decir, tiene que haber estudio de la Biblia en casa y tengo que recibir con atención la palabra de Dios en medio de la congregación, porque ahí es también donde se manifiesta el Señor. Tengo que hacerlo en medio de la congregación con ese gusto, con ese deseo como el bebé constantemente, con ese anhelo de ser alimentado. Pero si vengo y me duermo, ya me quedé sin comida. Y pues ni modo. Es como cuando hay comidas en colectivo. Si no llegas a tiempo, los demás te ganan a comer y te quedaste sin comida. Y ya no alcanzaste. Y vete y búscale por otro lado. Entonces, si me vengo a dormir, ya no comí. Si me estoy distrayendo con mi teléfono celular que no encuentro dónde lo dejé, pues entonces ya no comí. Es algo que debemos de irnos formando cada uno de nosotros en el amor del Señor, porque mi deseo es alimentarme. Ese debe de ser mi deseo. Y entonces pongo atención, busco los versículos y estoy atento a lo que dice la palabra del Señor. Así como el niño recién nacido desea esa leche materna, nosotros debemos de desear esa leche espiritual, no adulterada, que es la palabra de Dios. La tenemos que buscar con esa desesperación, con ese ánimo, con esa constancia, con diligencia y sobre todo guardándola en nuestros corazones. ¿Para qué? Dice el versículo 2 de 1 de Pedro capítulo 2, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la finalidad de despojarnos de toda maldad y de alimentarnos es crecer. Si hemos nacido de nuevo por la obra redentora de Cristo, tenemos que alimentarnos, tenemos que crecer. No debemos de quedarnos bebés. No podemos ser bebés en el Señor. No podemos ser bebés espiritualmente hablando. Tenemos que crecer. Crecer en la palabra de Dios, crecer en el servicio al Señor. El objetivo del crecimiento espiritual es llegar al término de manera normal de la vida cristiana, que es la salvación eterna, que es la vida eterna. Y este crecimiento nos corresponde a nosotros, porque nosotros tenemos que alimentarnos. Y todo lo que hemos visto en estos versículos 1 y 2, el desechar o el despojarnos y el alimentarnos,
aplica solamente si lo del versículo 3 es una realidad en nuestras vidas. Vamos a leer ahora el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no has gustado de la benignidad del Señor, el versículo 2 y 3 no aplica en tu vida. No tiene caso lo que dicen los versículos anteriores. Tal vez el apóstol estaba pensando en el Salmo 34. Si vamos al Salmo 34, por favor. Tal vez el apóstol Pedro tenía esto en la mente. El Salmo 34 es muy conocido. Salmo 34, versículo 8. ¿Qué dice, hermano Jorge? Jorge Manuel. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gracias, hermano. Vean, lo que dice aquí, gustad y ved que es bueno Jehová, y la consecuencia, dichoso el hombre que confía en él, es la fuente de donde el cristiano saca su vida y saca su alimento. Esta es la fuente. Si has disfrutado de esto, de gustar y ver que Jehová es bueno, si tú has gustado de esto, entonces la palabra de Dios va a ser deseada. Vas a desear la palabra de Dios como ese niño recién nacido. ¿Por qué? Porque nos va a capacitar, nos va a alimentar del Señor, nos vamos a apropiar de su gracia, nos va a estimular este deseo por la palabra de Dios, por la leche no adulterada, esta leche espiritual, nos va a estimular a la fidelidad y no a la flojera. Porque hemos de ser fieles al Señor. Nos va a estimular a dar el máximo en el servicio a nuestro Señor y no el mínimo. Porque tal parece que somos pichicatos para el Señor y le damos el mínimo, cuando nosotros tenemos que darle el máximo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos redimió de nuestros pecados. Él es el que nos salvó. Pero esto aplica si es que habéis gustado de lo bueno que es el Señor, como lo dice el versículo 3. Porque si no has gustado de esto, no has probado de esto, pues no lo deseas y no lo quieres. Pero cuando ya lo probaste, ya lo gustaste, entonces dices: quiero más. Es como aquel alimento, aquel postre que te gusta mucho, ¿no? Estás buscando la oportunidad de comer más, ¿no? Y lo buscas porque lo has probado. Entonces, si has probado del Señor, por sí solo vas a desechar, te vas a despojar de todas estas cosas malas. Por sí solo vas a desear ese alimento espiritual porque has gustado del Señor. Y hasta aquí hemos visto que siendo purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu de Dios, y siendo renacidos de simiente incorruptible, desechando toda la maldad, hemos de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis, para crecer. Recordemos que nuestro tema es la exhortación al crecimiento espiritual. El creyente recién nacido debe de aspirar a dicho crecimiento. Bueno, no solamente el recién convertido, sino que todo creyente debe de desear ese crecimiento. Todo creyente debe de buscar ese crecimiento espiritual, porque esa es la lógica consecuencia de nuestra salvación. Y para poder lograrlo, el autor sagrado de la Escritura considera la metáfora de la iglesia como un santuario que se levanta, como un santuario que crece, y deja entonces atrás la figura de la leche que nos desarrolla por dentro, porque es alimento que nos desarrolla por dentro y nos fortalece por dentro, y retoma la figura de una roca como elemento de estabilidad exterior sobre lo cual edificar nuestra propia vida.
Y entonces en los versículos del 4 al 8 vamos a rescatar 3 elementos que nos permiten ese crecimiento espiritual al cual todos somos llamados. Todos somos llamados al crecimiento espiritual. Y lo vamos a ver retomando la figura de una roca en la cual edificamos nuestra propia vida. Lo primero que vamos a ver es a Cristo como piedra de fundamento verdadero. Dice el versículo 4, acercándoos a Él. ¿A quién? A Cristo. Acercándonos. Como podemos ver en el versículo 1, la palabra desechando, y ahora en este versículo 4, acercándoos, como podemos ver, estos verbos están en presente continuo, lo cual implica que es una acción que debemos de estar realizando constantemente. Constantemente tenemos que estar desechando, constantemente tenemos que estar despojándonos, pero constantemente tenemos que estar acercándonos a Él. Es constante. Es en el diario vivir. En el diario vivir es cuando debo de desechar toda maldad. También en el diario vivir me debo de acercar a Él. Esto es constante. Acercarse, dice aquí acercándoos, en el original significa o tiene la idea de venir a quedarse. Es decir, no me acerco y me voy, me acerco y me quedo. Por eso es que es una acción continua, duradera, denota la idea de acercarse a Dios en adoración para ofrecer oración y sacrificio. Y entonces me quedo ahí. Esa es la idea. Acercarme para quedarme. Ahora bien, si nosotros conectamos el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, con el 4, nos damos cuenta que implica que el creyente, por haber gustado de la benignidad del Señor, por haber gustado de lo bueno del Señor, debe de acercarse a Él constantemente. Es decir, esto debe de ser la consecuencia lógica en la vida del creyente. Si ya gusté, si ya disfruté de lo bueno que es el Señor, la lógica es que siempre voy a querer estar cerca de Él. Por eso dice, acercándoos a Él. Y si no es así, ya no sé qué está pasando. Eso ya le toca a cada quien. Pero esa es la consecuencia lógica. Pero también el versículo nos dice, acercándonos a Él, piedra viva. Cristo es la piedra viva. ¿Por qué Cristo es la piedra viva? Pues Él es el que resucitó y Él es el que dio vida. Y Él es el que nos da la salvación. Él es el que hace todo. Lo dice 1 Corintios 10:4. Entonces, cuando escuchamos aquí piedra viva, se hace referencia a la roca de salvación. Y lo que hace diferente entre roca y piedra es que la roca es algo grande, inamovible, que sirve de fundamento y que no se mueve. Y piedra implica que se puede mover hacia donde se necesite. Y seguramente recordamos a Pedro cuando le dijo, ¿qué le dijo a Pedro? Tú eres Pedro y esa palabra piedra es piedritas que se pueden mover. Entonces ya tenemos en qué es diferente la roca y la piedra, a pesar de que aquí dice piedra viva, refiriéndose a roca viva. Y dice que esta piedra viva es desechada ciertamente por los hombres. El verbo que se utiliza aquí en griego es algo así como apodokimazo, que significa desechar algo como inservible. Desechar algo inservible. Y lo desechas como algo inservible después de que ya lo examinaste, que ya lo revisaste, y entonces lo desechas como algo inservible. Y aquí dice, desechada ciertamente por los hombres. Es decir, quienes lo rechazaron, quienes lo desecharon, fueron los judíos. El pueblo judío, el pueblo de Dios, lo desecharon porque no les servía.
Ellos esperaban a un libertador político-militar. Era lo que ellos buscaban. Pero no era lo que ellos esperaban y entonces lo desecharon. Antes de recibir a Cristo como Señor y Salvador, también nosotros lo hemos rechazado. Nos negábamos a Él. Y si todos vamos a nuestro pasado y recordamos nuestra vida antes de aceptar a Cristo y cuando alguien venía y nos compartía del Evangelio, seguro estoy que les decíamos algunas cosas como que no me molestes, no es cierto, no quiero saber nada, etcétera, etcétera. Hasta que el Señor hace la obra y entonces le aceptamos como Señor y Salvador. Entonces, en cierta manera, hemos también rechazado esa roca viva, pero dice el versículo, más para Dios, escogida y preciosa. Desechada por los hombres, pero para Dios, escogida y preciosa. En Lucas capítulo 23, versículo 35, tenemos esta gran verdad. Si vamos a Lucas, por favor, 23, 35. Dice la palabra de Dios, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. A manera de burla tal vez, ellos estaban expresando una gran verdad. Una gran verdad que dice que era el escogido de Dios. La piedra viva, la roca viva que es Cristo y que es digno de todo honor, de toda estima y de toda distinción. Entonces vemos aquí que esa piedra o esa roca viva fue desechada, pero es preciada por Dios. Y ahora sí, si regresamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el creyente también es una piedra viva. Cristo es la roca y el creyente es la piedra. Al acercarnos nosotros a la roca viva que es Cristo, entonces nosotros nos convertimos en piedras vivas, aptas para ser edificadas sobre él como casa espiritual, dice el versículo, y ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios gratos a Dios. El ser como piedras vivas para ser edificados como casa espiritual se detalla muy bien en Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2 para entender más esto. Efesios capítulo 2, en el versículo 20 al 22 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí están las piedras vivas, que están junto con esa roca viva. Y entonces nos percatamos que la casa espiritual a la que hace referencia aquí en Primera de Pedro es la iglesia. Es la iglesia. De tal manera que como piedras vivas somos edificados como casa espiritual. Y esa casa espiritual es la iglesia. Por lo tanto,
Cada creyente como piedra viva debe de ser el material propio para construir la iglesia del Señor. Recordemos que la iglesia del Señor no es este edificio que estamos viendo. Nada más es un edificio. La iglesia del Señor son las personas, son los creyentes. Entonces, cada creyente como piedra viva debe ser el material propicio para construir la iglesia del Señor. ¿Seremos material propicio? ¿Lo seremos? Un buen albañil busca, por ejemplo, en el bloque, en el tabique, que esté bueno, que tenga ciertas características, ¿no? Ya si el patrón le compra el que sea, pues ya lo usa, ¿no? Pero él dice, yo prefiero aquí o prefiero este. Así seremos nosotros. ¿Seremos propicios? Cristo es la piedra viva o la roca viva, y esta roca no se puede mover. Es el fundamento, es el cimiento, es la base. Y los creyentes somos esas piedras vivas que se pueden mover hacia donde se necesiten. Cristo es la roca, es rechazado por los hombres, pero es escogido y preciado por Dios. Y si nosotros somos piedritas vivas, seremos también rechazados por los hombres, pero escogidos y preciados por Dios. Si la roca principal es rechazada, que las piedritas no sean rechazadas, entonces vamos a ser fieles al Señor, porque como piedras vivas seremos movidos a donde el Señor quiera, de la forma que el Señor quiera, para llenar esos espacios más vulnerables donde el Señor necesita derramar bendición. Y tal vez el Señor te enviará algún día a cierto lugar a predicar el Evangelio. Tal vez el Señor te enviará algún día a testificarle a alguien en otro lugar. No sabemos. Por eso dice que somos piedras movibles. Y bajo la soberanía del Señor, Él lo va a hacer a donde Él quiera y como Él quiera. Y te va a mandar. Y como nos decían hace rato, al igual que a Jonás, ¿no? Si no quieres, de todas maneras vas a ir. Porque el Señor en su soberanía lo va a hacer. Entonces, en el santuario, en la casa de Dios, en la iglesia, se ejerce el sacerdocio, que también nos habla este versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, el sacerdocio era una posición especial para unos cuantos. Nada más para unos cuantos era el sacerdocio. Ahora, en el Nuevo Testamento, todo creyente es sacerdote. Y todo sacerdote debe de ser santo. Y todo sacerdote debe de ser apartado para Dios. Y todo sacerdote debe de ser apartado del mal. ¿Por qué? Ya que va a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cuáles serán esos sacrificios espirituales aceptables a Dios? Vamos a Romanos capítulo 12, por favor, para ver esos sacrificios. Muy común el versículo que vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Vean el apóstol Pablo cómo habla. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, no es algo que me estoy inventando y que pienso que este es el sacrificio que le va a agradar al Señor, o el sacrificio espiritual aceptable a Dios. La palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 1 de Romanos 12. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, pensado, analizado. No porque me obligaron a servirle al Señor, no porque me dijeron tú lo tienes que hacer, sino porque lo razoné, lo pensé y siento el llamado del Señor, y entonces
quiero servirle al Señor que me dio la salvación. Quiero alabar al Señor que me dio la vida eterna por medio del servicio. Sin embargo, para que sean aceptables o gratos a Dios, como dice el versículo en Primera de Pedro, para que sean aceptables o gratos a Dios, necesitan ser ofrecidos por medio de Jesucristo. Lo dice el versículo 5. Al final, por medio de Jesucristo. Si no son por medio de Jesucristo, podrán ser los mejores sacrificios y lo más excelente. Y tal vez ante los hombres estarás sirviendo al Señor de la mejor manera. Y tal vez seas el mejor músico aquí en la alabanza. Y tal vez seas el mejor que barre ahí abajo. Pero si no has ofrecido mediante Jesucristo, de nada sirve. Esto es lo que hace que sea grato al Señor. Y ahora vamos por favor a Hebreos capítulo 13, donde nos reafirma más esta situación de que son sacrificios espirituales aceptables a Dios, ofrecidos por medio de Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo le vamos a ofrecer a Dios? Siempre, en todo momento, por medio de Él. ¿Por medio de quién? De Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ahí está lo que tenemos que hacer, pero lo tenemos que hacer mediante Jesucristo. Lo tenemos que hacer, como dice aquí en el versículo 15, por medio de Él. Y si no, entonces no es aplicable. Es algo que tenemos que tener muy en claro. En el Nuevo Testamento, todo creyente es sacerdote. Y tendrá que hacer lo que dice el versículo 5. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El tercer elemento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un testimonio vivo. La palabra de Dios no necesita de nada para dar testimonio de sí misma. No lo necesita. La palabra de Dios da testimonio de sí misma para sí misma. No necesita de más. Y eso es todo. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios va a actuar siempre en el corazón de las personas y no necesita de otra cosa. Y como apoyo al versículo 4, que es lo que acabamos, 4 y 5, perdón, Pedro retoma 3 citas del Antiguo Testamento que los tenemos en los versículos 6, 7 y 8 de Primera de Pedro capítulo 2. El primero que tenemos en el versículo 6, que dice: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Está retomado de Isaías 28:16. No vamos ahí, ya lo tenemos aquí en Primera de Pedro capítulo 2. Pero ¿qué nos está diciendo aquí? Que Jesús era el cumplimiento de esa profecía. Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Y el que creyera en Él o cree en Él tendrá vida eterna. No será avergonzado porque cree en Él. Por eso es que les dice: acérquense a Él, que es la roca viva, que es la piedra viva. Después tenemos en el versículo 7: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo con este versículo? ¿Qué les está diciendo? Jesús fue rechazado por los incrédulos,
fue rechazado por los hombres, pero vino a ser el cumplimiento de lo que se había anunciado. Ha venido a ser la cabeza del ángulo, la roca principal, el fundamento, y no hay más. Esa roca inamovible, esa roca que está en el cimiento de todo. Y entonces les está diciendo el apóstol: acérquense, desechen, deseen, porque aquí tenemos la roca viva. Y después en el siguiente versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, tomado de Isaías 8:14. El anterior es tomado del Salmo 118:22. La persona y el mensaje de Jesús vinieron a confrontar al hombre con su realidad. Y su realidad es esa: piedra de tropiezo y roca que hace caer. Es lo que le pasa al incrédulo, es lo que le sucede al incrédulo. Y la parte final de este versículo 8 dice: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pareciera que nos está diciendo que todos los incrédulos fueron destinados a ser desobedientes a la palabra de Dios, pero no es así. Lo que realmente nos está diciendo esta parte del versículo 8 es que aquellos que no se dejan persuadir por la palabra de Dios son castigados a estrellarse contra esa roca inamovible que es Jesucristo, por rehusarse a creer en el mensaje de salvación. Y entonces son rechazados, chocan, son estrellados, porque no aceptaron del Evangelio. Es algo muy fuerte para los incrédulos, pero también es algo muy fuerte que nos debe de guiar para ir y compartir el Evangelio a los incrédulos. Dios hará la obra, a nosotros nos toca compartir. Y entonces, para terminar, hermanos, es necesario reconocer que si hemos desechado de nuestras vidas toda maldad, nos hemos despojado de esas envidias, hipocresía, detracciones, chismes, murmuraciones y todo lo malo, que si deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios, y si hemos gustado de esa benignidad del Señor, entonces debemos de ofrecernos voluntariamente como piedras vivas que el Señor puede mover a donde Él quiera, que nos puede mover como Él quiera, para ejercer ese sacerdocio santo que Él pide de nosotros. Cuando entendamos entonces esto, que debemos de desecharnos, que debemos de despojarnos, que debemos de desear la palabra de Dios, y que hemos gustado de lo bueno que es el Señor, entonces en automático nos vamos a ofrecer de manera voluntaria a Dios. Y entonces seremos ese sacrificio vivo para que Él nos pueda utilizar como esas piedritas vivas que puedan mover a donde Él quiera, a donde sea necesario. Por lo tanto, el fruto de la esperanza viva de la salvación que se nos viene hablando durante todo el capítulo 1 se debe de ver reflejado en la vida interior y en la vida exterior de cada uno de los creyentes. Y si no, no sé qué esté pasando. Nos ponemos de pie para orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más que nos permites, Padre bendito, estudiar tu palabra, nos permites profundizar en esta carta tan llena de sabiduría, llena de conocimiento, y sobre todo, Padre, que nos llegue a nuestros corazones, que sea tocada en nuestros corazones, que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, y que tu Santo Espíritu, como dice aquí, nos ayude, Padre bendito, a desecharnos de toda maldad, a despojarnos de toda maldad, a quitarnos todo aquello que esté estorbando nuestra vida, que esté estorbando para nuestro crecimiento espiritual, Padre. En verdad es algo complicado, es algo difícil, Padre, y clamamos a ti para que nos ayudes a limpiarnos de toda maldad, Padre, y asimismo nos des también ese deseo
ese deseo por esa leche espiritual no adulterada, ese deseo como un niño recién nacido para estudiar tu palabra, para hacernos ese hábito de profundizar en las Sagradas Escrituras, Padre. Te pedimos, te rogamos que tú nos ayudes, Padre bendito, y sobre todo que nos permitas también acercarnos a ti como roca viva, acercarnos a ti como fuente de salvación, como fuente de vida eterna, Padre bendito, y que tengamos esa disposición para que tú nos ocupes como piedras vivas, tú utilices de nosotros y nos hagas, Padre Santo, unos siervos tuyos, Padre. Permítenos servirte con amor, con sinceridad y dando el máximo de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.